Hola chicos y chicas, buenos días. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python. Esta es nuestra sesión 19. Voy a seguir dando la parte de la geometría de los problemas de minimización. Lo que voy a hacer es demostrar otra vez, con más tranquilidad, los multiplicadores de Lagrange, darles una explicación de por qué funciona, extender el resultado para más restricciones, no solo una restricción sino varias, y ver después, una vez entendido, vamos a poder ver la teoría moderna de portafolios y en particular el portafolios de Markowitz con un enfoque más geométrico, y lo voy a comparar con un enfoque más algebraico, que es el que tengo acá, que es el enfoque clásico que se da en finanzas. Ok, bueno, sale pues. Entonces voy a empezar. Primero, otra vez, si se van a mi blog, creé una entrada que se llama Optimization Problems, a Geometric Approach. Y si le dan clic a este, van a recuperar esto, que es lo que ya habíamos hecho antes, hasta la parte de mínima varianza, Markowitz y las demostraciones de multiplicadores de Lagrange. Entonces voy a empezar con la parte del portafolios de mínima varianza. ¿Ok? Entonces tengo una función que es la varianza del portafolios. Tengo una matriz de varianza covarianza que por el momento no sabemos qué hace, pero esta forma bilineal es positiva para toda x diferente de 0. Y lo que quiero es, si minimizo esto sin restricciones, el mínimo global es x igual a 0, ¿verdad? Por esta definición. Porque x diferente de 0 va a ser estrictamente positivo. No quiero eso porque es una solución muy aburrida. Yo quiero encontrar un portafolios que no sea 0. Entonces, para encontrar un portafolios que no sea 0, necesito agregar ciertas condiciones. Una condición que podría agregar y que se agrega normalmente es tener pesos no negativos. La x aquí, si se acuerdan, la x tenía esta forma S1 hasta Sn por notación. Porque estoy repitiendo la notación, pero lo pueden ver clásico como x1, xn. La idea de tener un portafolio de norma unitaria es que para que la norma L2 o L1 sea igual a 1, significa que el vector no va a ser 0. Entonces, por ejemplo, aquí, esta es la esfera unitaria. Entonces, si tengo la esfera unitaria y me restringo al espacio de norma 1, que es la esfera unitaria, todos los vectores ahí van a ser diferentes de 0. Entonces, como les dije antes, tengo una función continua, que es la función f de x, que es estoy minimizando la varianza. Una función continua en un compacto, que es la esfera unitaria, es compacta, alcanza su máximo y su mínimo. Por lo tanto, hay un punto que realiza dicho mínimo. Eso significa que el mínimo, como está en la esfera, va a ser estrictamente positivo. Eso es lo que queremos hacer. Ahora, ¿cómo puedo yo saber que me voy a restringir de mi espacio global, me voy a restringir a un subconjunto que es la esfera? En este caso es por la norma unitaria. Ahora, si me restringo a la esfera y tomo la intersección con los pesos positivos, por ejemplo, si están en dimensión 2, significa que S1 y S2 son positivos, están en el primer cuadrante. Si están en dimensión 3, significa que S1, S2 y S3 son no negativos, en general positivos, pero no negativos, digamos, significa que está en el primer octante. Entonces, si ustedes lo toman en cuenta como la intersección de espacios, cuando tomo esto de aquí, esto es un cerrado, porque el cerrado es con Sn igual a 0. Pero lo que tengo en el octante tengo una parte que es la frontera del dicho, piénsenlo en R2. Entonces, si estoy en R2, tengo el cuadrante, ¿verdad? Aquí está el cuadrante, está así y así. Estoy en este cuadrante, significa que hay una semirrecta vertical y una semirrecta horizontal, que es la frontera, que es la semirrecta vertical es S1 igual a 0, la semirrecta horizontal es S2 igual a 0. Entonces es un espacio de dimensión 2 adentro de R2. Y eso lo estoy intersectando con la esfera
en R2, en este caso es el círculo. Entonces, la intersección de ambos espacios es un cuarto de círculo, ¿verdad? Eso es el espacio en el que estoy jugando. Entonces, mi conjunto, dadas estas dos restricciones, me voy a restringir a... En R2 me restringo a este arco de círculo, que es un cuarto de círculo, ¿verdad? Y en ese espacio quiero encontrar el portafolios que minimice la varianza. Eso es lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Obviamente si tengo más condiciones, por ejemplo, vámonos a Markowitz. Entonces en Markowitz, ¿qué tengo? Tengo otra vez pesos no negativos y la norma unitaria. Entonces sigo estando de mi esfera en Rn, de la esfera adentro de Rn, que es de dimensión n-1. Estoy considerando solamente la parte intersectada con el espacio donde todas las coordenadas son no negativas. Entonces es un segmento de esfera, pero sigue siendo una esfera, porque estoy intersectando algo que es un cerrado, pero quitando la frontera es un abierto. Entonces intersecto algo de dimensión n, algo de dimensión n-1, y después lo voy a intersectar con esto, que es un plano. Entonces, si lo piensan en R3, que tengo la esfera, olvídense por el momento la parte de no negativos, porque voy a tener un segmento de esfera, pero piensen que tengo una esfera, ¿verdad? Cuando agrego esta restricción es un plano, es el plano, esto es un plano, ¿verdad? Entonces, estoy intersectando un plano con la esfera. Significa que si yo tengo un plano que intersecta la esfera, voy a tener un arco de círculo que es de dimensión 1. Entonces empiezo en dimensión 3, con la esfera estoy en dimensión 2, y con el arco de círculo estoy en dimensión 1. Más generalmente, si yo estoy en Rn, el espacio de solución va a ser una superficie de dimensión n-2, porque es n-1 por esta. El plano también es de dimensión n-1 y es la intersección de dos de ellas. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ahora, vamos a plantear el problema como teorema de demostración. También me gustaría que me hicieran preguntas a través de clases. Si queda claro, si no queda claro. Me voy a tratar de ir lo más tranquilo posible hoy para poder explicar. Entonces, mi problema es el siguiente. Tengo una función escalar, f, que está aquí, que va de Rn a R, o más generalmente de un abierto en Rn a R, pero no importa. En nuestro caso está definida para todo el espacio porque es la matriz, es la varianza. Y tengo una restricción que es gx igual a 0. Piensen en Rn, esto sería x1 al cuadrado más s1 al cuadrado más s2 al cuadrado más más sn al cuadrado igual a 1. Es la esfera unitaria, piénsenlo así. Por el momento, una sola restricción. Estoy en el problema de mínima varianza. Olvídense por el momento esta parte de aquí y piensen solamente en la esfera unitaria. ¿Okay? Una restricción por el momento. Entonces, el teorema me dice, si P es un mínimo de f de x sobre la esfera, sobre la superficie dada por esta restricción, que es una superficie de dimensión n-1, entonces, o sea, es una condición necesaria. Si tengo un mínimo, entonces existe un número real lambda tal que se satisface esta relación. En otras palabras, si hay un mínimo, en dicho punto, los gradientes son linealmente dependientes o son colineales, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tengo que, para resolver esta ecuación, para encontrar el mínimo, tengo que encontrar el punto P que satisface esto, primera parte, y segunda, de todos los puntos que satisfacen esta relación, tengo que ver cuáles de ellos están en la superficie. Puede haber algunos, por ejemplo, si f es 0 y g es 0, como gradientes, esto se satisface, pero no necesariamente estoy aquí. Entonces tengo dos ecuaciones. Una ecuación es esta, ¿verdad? Tengo que resolver esta ecuación que está acá, igual a 0. Eso me permite encontrar los mínimos, bueno, los puntos críticos, y después de esos puntos tengo que ver cuáles están sobre la esfera, sobre la superficie más generalmente.
Entonces, como ven aquí, hay una cosa que se llama el lagrangiano, que esencialmente es, agrego una variable, es f más lambda de g. Esto estoy agregando una variable extra que es lambda. Entonces, en lugar de tener un problema en Rn, tengo un problema en Rn más 1. Y este problema es un problema sin restricciones. Entonces, lo que hacemos con los multiplicadores de Lagrange es, por el teorema de los multiplicadores de Lagrange, dado que esto se satisface, es equivalente resolver el problema en Rn con una restricción, es equivalente a resolver el problema en Rn más 1 sin restricciones. En este caso el lagrangiano es este. Si toman, es notación, pero este es el gradiente, como son dos variables, este es el gradiente de L con respecto a la X, es decir, toman el gradiente acá, lambda como es una variable independiente de X no cuenta, es una constante, entonces el gradiente de esto es gradiente de F más lambda gradiente de G, simple. Cuando toman la derivada de esto con respecto a lambda, simplemente es G de X. Entonces, justo como ven, encontrar un mínimo para este operador lagrangiano es equivalente de encontrar los puntos que satisfacen esta relación y esta relación al mismo tiempo. La primera relación, por el teorema de los multiplicadores de Lagrange, es una condición necesaria para los mínimos. Y la segunda relación significa que estoy sobre la esfera, ¿verdad? Eso es lo que hacen los multiplicadores de Lagrange, es transformar un problema en Rn con una restricción a un problema en Rn más 1 con 0 restricciones. Más generalmente, si tengo k restricciones, significa que voy a tener gradiente de f más una suma de lambda k gradiente de gk. Si tengo puras restricciones g1 hasta gk mayúscula, entonces la suma de todas ellas de gk chiquita. Entonces es equivalente, cuando ponen esto voy a tener lambda 1, la derivada en lambda 1, derivada en lambda 2, derivada hasta lambda k, cada una va a ser gk. Entonces paso de un problema en Rn con k restricciones a un problema en Rn más k sin restricciones. Esa es la idea principal. Y cuando es un problema sin restricciones, podemos utilizar métodos numéricos muy fácilmente, o lo podemos resolver nosotros. Ok, entonces vamos a ver la demostración. Entonces, por el momento, antes de empezar la demostración, queda clara la motivación de por qué estamos haciendo las cosas con multiplicadores de Lagrange. Otra vez, es pasar de un problema con restricciones a un problema de más dimensiones, pero sin restricciones. Esa es la idea, y utilizando esta propiedad geométrica de colinealidad. Perfecto. La prueba es la siguiente. Estamos con una restricción. Esta es mi esfera. Yo juego con esto. Le voy a llamar esfera, pero es una superficie S. Ahora, tómense el punto, por definición, que tengo. Supónganse que la F restringida a la esfera tiene un mínimo en localmente. Puede ser mínimo global, no importa, pero lo que me interesa es un mínimo local. ¿Qué pasa ahí? Si este punto es un mínimo, tómense curvitas. ¿Ven esta curva roja? Esta curva roja va así y tiene una tangente, esta tangente de acá, roja. Entonces eso genera cuando tomo la derivada, voy a tener este vector tangente. Si me tomo la curva verde, voy a tener esta tangente en este punto, ¿verdad? Entonces, con diferentes curvas C de curva, voy a tener pues diferentes vectores. Por ejemplo, aquí, si tengo cada arco de círculo, me va generando un vector tangente, ¿verdad? Pero voy a considerar un vector tangente arbitrario y voy a considerar una curva arbitraria. Ahora, la curva no tiene que estar definida en todos lados, porque solo la voy a derivar en 0. Perfecto, pero entonces tomemos esta curvita y voy a hacer dos cosas. Primero, voy a considerar la composición de funciones de f de ct, ¿verdad? Esta función u, que es f de ct, es una función que va de los reales en los reales y es tal que u tiene un mínimo en 0. ¿Por qué? Porque si piensen en una de las curvitas, que es esta de aquí,
Como la f es un mínimo, significa, imagínense que la f tiene esta cara así como de parábola, ¿verdad? Entonces, cuando yo me muevo por la curvita aquí, decrece, llego al mínimo y vuelve a crecer. Y eso pasa con cualquier curvita, ¿verdad? Entonces, es una función que va de los reales en los reales, ya sabemos, cálculo 1. Si tengo un mínimo de esa función, condición necesaria es que la derivada valga 0 ahí, ¿verdad? Ahora, por regla de la cadena, esta es la función que tienen. Si fueran funciones de una variable, saben que es la derivada de f evaluada en c de t por c de t' evaluada en 0, ¿verdad? Ahora, c en 0 es p, y estamos jugando en más dimensiones, entonces la regla de la cadena en cálculo 3 es esta. Entonces, por un lado sé que esta deriva de 0 y por otro lado tengo esta relación. Entonces lo que pasa es que, como yo me escogí una curva arbitraria y un vector tangente arbitrario, ¿verdad? Significa que el gradiente en P es ortogonal a todos los vectores tangentes. Aquí está. Y esta es la notación. Se pone TPDS es el plano tangente. Aquí este plano es el TPDS, plano tangente. Okay. Ahora, es la primera relación. La segunda relación es, tengo una restricción. Juguemos lo mismo con la restricción para ver qué pasa. Otra vez. V de t es GC de t. Como C de t está completamente en la esfera, en mi superficie, entonces, ¿cuál es la ecuación que define la superficie? Significa g de x igual a 0. Entonces significa que g de c de t es igual a 0. En otras palabras, v de t es idénticamente 0. Y siendo idénticamente 0, su derivada va a ser también 0. En particular, la derivada en 0. Y otra vez, por la regla de la cadena, si calculan la derivada en 0, es el gradiente g de g en p multiplicado por c'. Y esto es 0. Significa que, otra vez, tomando todas las curvas arbitrarias, significa que el gradiente de gp es ortogonal al plano tangente, ¿verdad? Ahora, el plano tangente tiene las mismas dimensiones que la esfera, ¿verdad? Entonces, si la esfera tiene dimensión n-1, el plano tangente tiene dimensión n-1. Y yo estoy diciendo que tengo dos vectores que viven en la dimensión ortogonal cuando obviamente que ustedes podrían entender que estos dos vectores no tienen que ser el mismo, que uno pueda ir de esta dirección, otro en esta dirección. Lo único es que debe tener una componente vertical. Pero por construcción estamos diciendo que esto es ortogonal, y cuando toman espacios ortogonales, los espacios ortogonales son únicos, ¿verdad? Si yo considerara un espacio complementario, podría tener espacios no ortogonales y ahí no hay unicidad, pero si estoy en un espacio n-1, solo tengo una dirección, que es la dirección vertical, ¿verdad? Tengo dos vectores que habitan en el mismo espacio de dimensión 1, por lo tanto tienen que ser colineales, no les queda de otra. Entonces, existe una relación, digamos, A y B, A gradiente de f más B gradiente de g igual a 0, pero si mi gradiente originalmente es un 0, entonces ya es un 0 global, ¿verdad? Pero estoy buscando en ceros de restricción, entonces ustedes pueden considerar que si el gradiente es 0, pues con lambda igual a 0 eso se satisface, ¿verdad? Esto es un 1 y esto es un 0. Linealmente independiente. Si el gradiente no es 0, entonces tienen esta relación de aquí. Y saben que el gradiente no va a ser 0, el gradiente de g no va a ser 0. ¿Por qué? Porque las curvas de nivel, en este caso g de x igual a 0, sus curvas de nivel, la normal, es exactamente el gradiente. No puede ser 0 a menos de que no sea regular, ¿verdad? Entonces, esta es la demostración del teorema que tenemos acá. ¿Quedó claro? ¿Quedó bien? Está bastante transparente. Obviamente estamos utilizando resultados fuertes de cálculo, de geometría, espacios lineales. Y estoy utilizando un poquito de notación tradicional en cuestiones de geometría y topología diferencial, que es el espacio tangente. Pero todo está bien. Todo está perfecto. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Pero esto no es suficiente, ¿verdad? En el problema de Markowitz tengo dos restricciones. Como lo dijimos, tengo la esfera unitaria
probablemente tengo esto, pero esto no me reduce dimensión, solamente me reduce mi espacio, ¿verdad? Porque son pesos no negativos, pero no reduce la dimensión, ¿verdad? Porque el espacio de los pesos no negativos, quitando la frontera, sigue siendo de dimensión n. Entonces tengo algo de dimensión n con algo de dimensión n-1, que es la esfera unitaria, y con el plano de rendimientos objetivos es un plano de dimensión n-1. Entonces tengo dos restricciones. Quitando esta de acá, tengo dos restricciones. Entonces no es suficiente el teorema. Vámonos. ¿Qué pasa? ¿Puedo repetir la prueba para dos direcciones? Vamos a ver. Vamos a verlo con K. Supongamos que tienen K restricciones. Cada una de ellas me va a generar una superficie de dimensión n-1, ¿verdad? Entonces tengo K de ellas. Y como quiero que se satisfagan todas juntas, voy a tomar una superficie que es la intersección de todas ellas. Ahora, si son de dimensión n-1, entonces la superficie es de dimensión al menos n-k, porque puede ser que dos de estas restricciones, puede ser que yo soy tonto y puse la misma restricción dos veces, entonces la intersección de esas dos restricciones no me va a reducir la dimensión. Entonces, pero no importa, eso es muy raro que pase desde el punto de vista de probabilidad. Si ustedes se toman dos valores dos de estas aleatorias, la probabilidad de que en la intersección los planos tangentes sean colineales, o que sea la misma superficie, es cero. Ese espacio es de medida cero. Entonces pensemos que tomo restricciones que no son tontas. Significa que tengo una superficie de dimensión n-k, ¿verdad? Ahora, repetimos lo mismo de la vez pasada. Voy a repetir esto una vez para f y k veces para cada una de las g de k. No lo voy a hacer porque ya lo hicimos. Significa que si tengo un mínimo local sobre la esfera de dimensión n-k s, entonces el gradiente es ortogonal al plano tangente, o al espacio tangente si quieren. Y también que el gradiente de gk es ortogonal al espacio tangente, ¿verdad? Entonces todo es ortogonal a mi espacio tangente. Ahora voy a considerar el espacio ortogonal. Este es el símbolo de ortogonal PDS. En el caso anterior era una sola dimensión, ¿verdad? Pero ¿qué es que el espacio ortogonal es único cuando tienen dos espacios vectoriales? El espacio, si tengo este que es un subespacio de dimensión n-k, ¿verdad? Porque esta es la dimensión de la superficie. Entonces su complemento es único y es un subespacio de dimensión k, ¿verdad? Entonces tengo que tanto el gradiente de f como los gradientes gk todos viven en el mismo espacio que es el espacio ortogonal. Ahora, este espacio es de dimensión k, pero tengo k más 1 vectores, porque tengo de 1 hasta k mayúscula, son mis restricciones, más la condición original. Entonces, si tengo k más 1 vectores en un espacio de dimensión k, es obvio que son linealmente dependientes. Por lo tanto, existe una combinación lineal de ellos donde no todos los coeficientes son 0, tal que esto es igual a 0. Otra vez como antes, si es un mínimo global, pues ya acabé, no necesito las restricciones. Si no lo es, entonces este gradiente va a ser diferente de 0. Entonces esta relación se satisface, ¿verdad? Entonces otra vez el punto fue muy geométrico, tomar curvitas, determinar el plano tangente, ver que tanto los gradientes de f como los gradientes de gk son ortogonales, y después contar y decir, pues tengo más vectores que dimensiones en mi espacio, pues son linealmente dependientes. Súper simple, ¿no? ¿Qué tal? ¿Está claro? ¿Quedó entendible? ¿Funciona bien? Entonces, ya que tenemos esta demostración, sabemos que el problema del portafolio de Markowitz es un problema muy simple. Y para resolverlo, ¿qué es lo que hacemos? Planteamos el problema de Markowitz como un problema con dos restricciones. Una restricción porque esté en la esfera unitaria. Segunda restricción, el tener un rendimiento dado, un rendimiento objetivo. Y
Entonces eso se reduce a tener un problema con dos multiplicadores de Lagrange. Y el multiplicador de Lagrange va a multiplicar a la derivada de cada una de las restricciones. Entonces van a tener lambda 1 por la derivada de la norma 1 y lambda 2 por la derivada de esta de acá, ¿verdad? Ok, entonces hasta aquí va bien. Alguien escribe en clases que no se está durmiendo, porque de aquí voy a pasar a ver la versión algebraica de Markowitz y comparar con la versión geométrica que acabamos de ver. ¿Ok? ¿Todo bien? Entonces, voy a irme a... Antes de esto, antes de pasar a Markowitz, ahorita me acabo de acordar, voy a ver aquí en el wiki un ejemplo concreto de cómo se utilizan los multiplicadores de Lagrange. ¿Ok? Entonces, aquí estoy en Wikipedia. A veces le ponen menos. Eso es clásico porque muchas veces se considera que lo que están tratando de... Por ejemplo, si están tratando de maximizar esta función, pero tienen restricciones. Depende de si es un máximo o un mínimo y como lo quieran ver. En economía muchas veces se ve como quieren ustedes, por ejemplo, si minimizan, van a minimizar algo, y las penalidades quieren que se vayan en el sentido opuesto. Por ejemplo, si esto es la varianza y esta es la media, entonces si quieren minimizar la varianza y quieren maximizar la media. Eso es equivalente al menos. Nada más es convención, no se preocupen. Ahora, el problema aquí es otra vez maximizar f con respecto a g de x. Por eso, como es aquí maximizar, se acostumbra el menos lambda. Es una cuestión de nomenclatura. Otra vez aquí está el lagrangiano. Este es en dos dimensiones, en R2. Y aquí está más o menos la demostración. Ahora, la notación que yo uso, como no me gusta esta notación de x1, xn, lambda, está muy complicada, y aquí ven que esta parte del lagrangiano, ¿cuál es? La derivada con respecto a x y y es esta, el gradiente de x y y. Me gusta más personalmente utilizar esta notación como de derivadas parciales, y saben que significa que es la derivada con respecto a los argumentos y la derivada con respecto a los multiplicadores de Lagrange. Ok. Y cuando tienen más restricciones, justamente cuando tienen más restricciones significa esto, que aquí, bueno, es con un menos, yo lo había puesto con un más, pero si tiene más restricciones se tiene que satisfacer esta curva. El lagrangiano va a tener todas las lambdas que están acá, y otra vez la derivada, la primera derivada con respecto a x es esta de acá, y las derivadas parciales con respecto a lambda i van a tener, o lambda k va a ser gk igual a 0. Nada que no hayamos visto aquí, ¿verdad? Aquí. Ok, vamos bien. Entonces, vamos a ver un ejemplito concreto. Supongamos, y ya sé que soy flojo y lo estoy viendo el de Wiki, pero es que me encantó este ejemplito, creo que es muy claro. Supongamos que mi función es x más y, simplemente, y yo me estoy en x y en el de dimensión 2, ¿verdad? Esta es la función f, y me estoy restringiendo a la esfera unitaria en dimensión 2 o al círculo unitario, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me construyo mi lagrangiano, que es x más y más lambda, por la condición g de x igual a 0, ¿verdad? Que es esta de acá. Entonces, ¿qué cara tiene la derivada de mi lagrangiano? La derivada, cuando derivan esto con respecto a x, va a ser 1 más 2 lambda x, que es esto. Siguiente es 1 más 2 lambda y. Y la tercera, pues, es la condición que queremos, ¿verdad? Entonces tengo 3 ecuaciones para x y y. Es estas de acá. Entonces, ¿cómo lo resuelven? Cuando toman la ecuación 1 y la 2, se dan cuenta que x es igual a y, ¿verdad? Y x es igual a y es igual a menos 1 entre 2 lambda. Ok, perfecto. Para lambda diferente de 0, claro está. Después, estas x y estas y las ponen acá adentro y les va a quedar 1 entre 4 lambda cuadrada, que es esto de acá. Entonces les da que lambda es más menos 1 entre raíz de 2 por el cuadrado. Y significa que entonces tienen dos puntos. Si tomo el primer punto, acuérdense que x es el negativo. Si tomo el lambda positivo, entonces me da menos raíz de 2 entre 2 menos raíz de 2 entre 2. Si tomo lambda negativo, me da más raíz entre 2, raíz de 2 entre 2 más raíz de 2 entre 2. Tengo dos puntitos.
que son mis puntos estacionarios. Entonces, si tengo un mínimo es en uno de ellos. Ahora, ya directamente por pura teoría, yo sé que tengo dos puntos diferentes. La esfera es un compacto. Entonces yo sé que uno va a ser el máximo y otro es el mínimo. Porque una función continua en un compacto alcanza su máximo y su mínimo. Entonces aquí lo ven. Cuando toman las positivas les da raíz de 2. Cuando toman las negativas les da menos raíz de 2. Entonces el máximo es raíz de 2, el mínimo es menos raíz de 2. Claramente, cuando esto lo ven, esto es una función que ni siquiera está acotada, entonces tanto tiende a menos infinito como más infinito. ¿Verdad? Y otra vez, esto se resuelve muy fácil. Hay otro ejemplo aquí bonito, este ejemplo número 2, que es otra ecuación con otra condición. Hacen exactamente lo mismo que antes y llegan a un montón de puntos y tienen que evaluar en los puntos y ver cuál es cuál. ¿Verdad? Pero eso ya se los dejo a ustedes. Creo que ya está claro. Ok, entonces hasta aquí. Doctorados en multiplicadores de Lagrange. Ya somos expertos en multiplicadores de Lagrange y ya sabemos qué significa que tengamos multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Entonces, vámonos a la teoría moderna de portafolios. Voy a poner el enunciado que tenía yo de Markovitz, que aquí está para compararlo. Ok. Entonces, la teoría moderna de portafolios, ¿qué me dice? Aquí. Entonces, aquí tengo la varianza y aquí tengo el rendimiento. Como ven, en este caso, fíjense en esto. Esta parte de aquí es exactamente la parte de los rendimientos, ¿verdad? Esa es esta condición. La segunda parte, esta es la condición, en nuestro caso era lo de la norma unitaria, ¿verdad? La norma unitaria. Entonces tengo las dos condiciones. Ahora, en este caso, fíjense, yo estoy utilizando que los pesos son no negativos. Si los pesos son no negativos, o sea, si las entradas de aquí son no negativas, están de acuerdo que le puedo quitar el valor absoluto a esto, ¿verdad? Porque todos los pesos son no negativos, entonces su valor absoluto coincide, ¿verdad? Es equivalente a esto. Ahora, la diferencia es que aquí les dicen que los pesos pueden ser negativos porque estamos shorteando una security. El problema es que si tienen cosas negativas, imagínense cuando estamos jugando delta neutral. Si tengo un portafolio que es delta neutral, significa que la suma de los pesos es 0. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Que los pesos long menos los pesos short es 0. Entonces esto no se va a satisfacer. Entonces esto es desde mi perspectiva, es una condición artificial que tener esto cuando puedes shortear una security. Para mí queda más claro que si todos los pesos tienen que ser no negativos, entonces esto tiene sentido porque dices, claro, porque quiero pesos unitarios, porque voy a invertir si multiplico esto por x0, que es mi inversión inicial, pues es lo que puedo invertir. ¿Cuánto puedo invertir y cómo lo voy a distribuir? ¿Verdad? Ahora, esta parte de aquí es un multiplicador de Lagrange, pero se acostumbra a considerarlo como un factor de tolerancia, si quieren su factor de aversión al riesgo o tolerancia al riesgo. Entonces, si toman esto igual a 0, significa que van a buscar el portafolio de menor riesgo, y si toman esto que tiende a infinito, significa que no les preocupa el riesgo. Van a utilizar, voy a ver si hay preguntas un momento. Van a utilizar, nada más van a ver que se maximiza esta parte. Ok. De acuerdo, hasta el momento. Entonces, ¿cuál es el problema aquí otra vez? Están considerando minimizar esto con respecto a esta ecuación, ¿verdad? Ahora, ¿por qué consideran esta ecuación en lugar de esta menos mu igual a 0? Porque cuando derivan, esta es una constante. Entonces, tener esto o esto menos mu igual a 0 es equivalente, ¿verdad? Perfecto. Ahora estaba googleando
y escribí Markowitz Portfolio y encontré esta entrada de la Universidad de Washington. Obviamente lo que voy a dar no lo doy yo, lo está en la Universidad de Washington. Si le doy clic a esto, recuperan esto de aquí. Entonces, la idea de aquí es que es de un periodo 1 y periodo 0, ¿verdad? Ahora, aquí más o menos les explican por dónde va el asunto. Ahora, ¿por qué buscan que la suma sea igual a 1? Para mantener el presupuesto. Porque lo que hacen es justo que si ustedes toman la suma igual a 1 y multiplican por x0, es igual a x0, ¿verdad? Y aquí tienen los rendimientos como lo habíamos visto antes. Entonces es muy parecido al problema que tenemos nosotros. La diferencia aquí es que toman variables aleatorias. En nuestro caso eran las series de tiempo. Entonces, cuando yo calculaba rendimientos, para mí los rendimientos con R ya eran esperanzas, pero aquí no. Aquí le llaman mus. Notación, no hay problema. Y el vector de rendimientos de esperanzas es mu. Y la matriz de varianza y covarianza es sigma, yo le llamé Q. Ok, no hay problema. Y tengo los pesos, yo le llamé los S1, etcétera, pero bueno, son pesos. ¿Cuál es el problema aquí? Por el momento olvídense de esta cuestión mayor o igual. Pónganlo que sea igualito, pónganlo que sea igual. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Están minimizando la varianza o un medio de la varianza. Lo que pasa es cuando toman derivadas quieren que se vaya al cuadrado. Y tienen dos restricciones. Una es el portafolios, el rendimiento del portafolios. Aquí está. Igual a un MUVE es el rendimiento aceptable. Y esta parte es simple y llanamente la versión en notación, digamos, vectorial o en notación de multiplicación de matrices de esto. Este es el famoso vector de unos. Otra vez, si yo en lugar de mi norma esta la considero sin valor absoluto, llego exactamente lo mismo. En mi caso yo la quiero considerar con valor absoluto porque yo como trader, cuando tengo un portafolio siempre pienso, mi portafolio es de long tanto por short tanto. Entonces si tengo un portafolio que es de 10, me dices, tengo un portafolio de 10 millones, yo estoy pensando, ok, eso significa que tengo 5 y 5 si es delta neutral. Entonces en mi mente es más natural, como trader, es más natural pensar en esto. Pero como estoy utilizando pesos no negativos, tener esto o tener esto es equivalente. Ahora, si se acuerdan, tengo dos restricciones. Tengo esta restricción que es MTW menos mu de B igual a 0 y la otra es ET de W menos 1 igual a 0. Son dos restricciones. Esta es mi restricción G2, esta es mi restricción G1. Cuando toman como estas son funciones lineales en W, ¿cuál es la derivada? La derivada de esto con respecto a W es M. La derivada de esto con respecto a W es E. Y entonces lo que están haciendo aquí, que le llaman el programa cuadrático, es esta parte de acá. Esta es la derivada. Cuando derivan esto, que es cuadrático, les queda sigma de W. Es esta parte. Esta es mi función f. Este es G1 y este es G2. Este es el gradiente de f. Este es el gradiente de G1 por lambda. Y este es el gradiente de G2 por E. Simplemente tengo estas restricciones dadas y esta condición va con respecto a que esto puede ser positivo. Es decir, si estoy arriba de esto, lambda es 0, porque no, o sea, si esto es positivo estrictamente, no hay una restricción, no estoy digamos, no estoy en la frontera, estoy en el abierto y por lo tanto no tengo restricción de dimensiones y por lo tanto lambda es 0. Pero si estoy en la frontera, se tiene que satisfacer esto. Simple y llanamente es esto. Y como ven, este es exactamente el problema que nosotros planteamos aquí. Es el mismo. Y por lo tanto hay soluciones. Entonces lo que hacen acá es, le llaman el problema cuadrático porque llegar a esto es el teorema de multiplicadores de Lagrange. Y después hay que resolver esto. ¿Cómo lo resuelven? O lo resuelven numéricamente, que es lo que yo voy a hacer en Python. O hacen toda el algebrita que está aquí. Aquí está toda la algebrita como proposición, teorema, demostración, bonito, bla, bla, bla. Diversas condiciones.
hasta que llegan a expresiones así de bonitas, ¿verdad? Y cómo se ve la solución, etcétera. Y este es la manera clásica de verlo, el teorema de los dos fondos, etcétera, como lo ven. Y otra vez, lo que le llaman el problema cuadrático es simple y llanamente resolver este problema del lagrangiano, ¿verdad? Ahí está. Entonces hasta aquí espero, y díganme si todo está bien, díganme si está claro, la relación, sobre todo para los que ya vieron esto, en fin, en sus cursos de métodos cuantitativos, la relación algebraica, que es esta, el problema cuadrático, que es este, la traducción del problema cuadrático desde el punto de vista de la minimización con restricciones. Y ya. Ahora, otra vez, de las preguntas que me habían hecho, ahora ya las puedo resolver de por qué considero yo que es mejor la norma L1. Porque estoy considerando que, justo porque estoy considerando como de manera clásica que la suma de los pesos tenga que ser igual a 1, es decir, es unitario. Si yo quiero tener 10 veces ese portafolio, multiplico por 10, pero yo lo estoy pensando con valores absolutos porque yo quiero un portafolio unitario, digamos que tenga en millones, que su norma sea 1 millón, es decir, que si invierto en longs y shorts, la suma de los nocionales sea 1 millón. O sea, puedo tener 700 long y 300 short, o 900 long y 100 short, pero no puedo tener 300.000 long y otras cosas short, aun cuando la suma sea igual a 1, ¿verdad? Ok. Sale pues. Entonces, como ven, esto es lo que quería platicarles y mostrarles que, bueno, esta parte es la parte algebraica de por qué sale. Este es el famoso vector de unos, es pura notación para que tengan esto de acá, porque justo al tener la notación esto ya tiene sentido. Esto es una constante, esto es una constante, ¿verdad? Entonces lo único que tienen que encontrar es la W. Tienen que encontrar la lambda y la gamma, también son partes de las soluciones, que es lo que están viendo acá. Ok, y ya. Esto es como lo ven. A mí personalmente yo también lo vi de esta manera y no me gustó y no lo entendí muy bien y dije, bueno, ¿y por qué tanto? Y al final de cuentas llegan expresiones de este estilo, ¿verdad? Llegan a las ecuaciones que se tienen que hacer y llegan a cómo se tienen que resolver y llegan a este tipo de expresiones con matrices invertidas, y entonces esta es la solución que se tiene que quedar. Ahora, desde mi perspectiva está perfecto, pero el problema es que aunque la solución está perfecta, es más fácil para mí resolverlo numéricamente, porque esto tengo que invertir matrices, tengo que multiplicar y de todas maneras va a ser difícil. Entonces, este es el ejemplo de tener una solución cerrada, es decir, explícitamente cuál es la solución. No es más útil desde mi perspectiva. El link del paper. Ok, el link del paper. Otra vez, si te vas aquí a Markowitz Portfolio, es este, pero bueno, voy a ponerlo en Discord. Bueno, no lo voy a poner cuando sube a YouTube, voy a pegar el link del paper. Sí, lo voy a hacer. Lo voy a pegar cuando sube el video a YouTube. Ok, entonces, ya estamos satisfechos, ¿verdad? Obviamente esto es teoría clásica. Yo no lo escribí, lo escribió, seguramente es Burke su apellido. Es de la Universidad de Washington. Me parece muy interesante, pero como ven, todo esto es algebraico, no tiene ninguna visión geométrica. Todo es resolver, son problemas de matrices, invertir matrices y estar considerando diferentes casos. A mí personalmente, yo me quedo con esta. Me gusta más. Ahí está, aquí está. O con esta. Y es lo que voy a hacer. Justo cuando lo resolvamos numéricamente, lo único que tengo que hacer es, tengo que agregar condiciones de borde, y tengo que poner dos condiciones, la norma unitaria y estas restricciones. Entonces, si es tan fácil ponerlo en Python, que no requiero más que esto, no entiendo por qué tengo que meterme en todos estos detalles. Ahora, que sean importantes, claro que sí, pero mi enfoque es geométrico. Les estoy diciendo por qué no me es importante esto, porque yo no quiero esto, entonces me lo voy a resolver numérico. No me quiero cansar resolviendo todo esto que está acá, ¿verdad? Es simple y llanamente, pero es muy importante que sepan resolver.
porque es así como se demuestran las cosas en los cursos de finanzas y de economía. Los que ya llevaron su curso de métodos cuantitativos vieron esto de esta manera, y los que lo vayan a llevar lo van a ver así. Entonces no estoy diciendo que mi enfoque es mejor o peor. Mi enfoque es diferente porque el uso que yo voy a hacer es diferente. Y para decirles lo que yo voy a hacer, esto es un adelanto. Déjenme cambiar a Python. Déjenme cambiar a mi Python. Y capture. A ver si ahora sí me... Python. Ok. Están viendo mi Python, ¿verdad? Dije que no iba a ver Python, pero ahora sí lo voy a ver. Entonces voy a abrir. Esto lo vamos a hacer después, lo voy a escribir con calma. Pero quiero mostrarles. Del portafolios de Markowitz. Supónganse que quiero resolver esto como portafolios de Markowitz, ¿verdad? Quiero calcular el portafolios como portafolios de Markowitz. Tengo una clase que se va a llamar Portfolio Manager para calcular diferentes tipos de portafolios, en particular el de Markowitz que está acá. Tengo una función que es el portafolios de Markowitz. ¿Y qué es lo que hago? Si se fijan, voy a estar jugando con la función minimize, ¿verdad? Entonces, las condiciones de frontera es que sean no negativos. Se escribe 0 non para todos los RICs, ¿verdad? 0 non. Siguiente, esta es la parte de acá. Las restricciones, tengo dos restricciones. Una restricción es que la norma en L1 menos 1, o sea, las restricciones es que esto es igual a 0, las constraints. Esto es mi G, este es mi G2. Mi G1 es esta de aquí. Entonces mi G1 es la condición de rendimientos, ¿verdad? Que los rendimientos sean iguales al target return. La condición 2 es que la norma L1 sea igual a 1, ¿verdad? Y tengo mis condiciones de frontera. Y simplemente le digo, ¿sabes qué? Calcúlalo y dame la solución, dame los vectores X, que son los pesos adecuados, ¿verdad? Entonces, yo no tengo que estar haciendo cálculos complicados con respecto a matrices. Esto es todo lo que tengo que utilizar, ¿verdad? Ahora, ya que estamos en Python, obviamente esta es una clase particular y yo sé que he estado hablando con Alejandro y veo los comentarios que ponen y mencionan que les gustaba mucho que yo escribiera el código en tiempo real. Ahora, hay un problema aquí, si se acuerdan. Bueno, voy a cerrar esta de acá y esta de acá. Voy a cerrar esta de acá, voy a cerrar esta de acá, voy a cerrar esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá. Las clases que creábamos, ¿verdad? Cuando yo decidí en la última clase de Hedge Manager, ¿verdad? Cuando yo decidí utilizar la función de esta manera, yo pasé 2 horas enteras, o si no es que más, con errores de este estilo. Déjenme explicar cómo. Supongamos que esta función que tengo acá, la función de costo, la quiero poner adentro de esto. Digamos que quiero poner que la función de costo sea una función que está dentro de esto, ¿verdad? Sea una función de aquí. Le voy a llamar nada más cost function para que quede más claro. Y entonces voy a decir que aquí le voy a poner self cost function, ¿verdad? Pues es una función simple. No estoy haciendo nada, esa es la misma función. No tiene self y le estoy poniendo self cost function, ¿verdad? Entonces, déjenme cambiar. Cuando lo corro así, y habíamos corrido el refactor, cuando lo corría así y me resolvía la parte numérica, aquí lo resuelve, ¿verdad? Perfecto. Si yo cambio el compute numerical y ahora le pongo self con cost function nada más, no hice nada, ¿verdad? No cambié absolutamente nada. Aquí me dice que tengo un error posicional. Este error tardé 2 horas en resolverlo. Entonces, el problema de dar el curso en tiempo real
es que muchas veces no puedo pasarme 3 horas ustedes viendo un stream aburridísimo para poder solucionar esto. También no es lo mismo cuando vemos las clases, no es lo mismo una clase muy trivial como la Yarkevera, que lo único que tenía que hacer en Yarkevera era calcular cosas. Como ven aquí, calculo cosas bien simples utilizando NumPy. No es lo mismo tratar de construirme una clase de hedges. Este ya lo puedo borrar, esto no sirve para nada. Una clase que es el Hedge Manager y tratar de concebir qué es lo que tengo que hacer, qué inputs voy a poner. No es tan fácil. Voy a tratar de hacer un poco de código más en tiempo real. Al principio sí lo podía hacer porque era muy fácil equivocarnos. A este nivel ya no es tan fácil porque esto que estamos haciendo, y por ejemplo, repitiendo lo de las clases que tengo acá, y que vamos a ver la clase de portafolios, Portfolio Manager. Como ven, todo esto no es algo que sea muy fácil y lo concebí que requiere otra clase aparte de Portfolio Item. No va a estar muy fácil de hacer, pero voy a tratar de llevarlos de la manita. Pero por favor, como ya estamos más avanzados, no los voy a poder llevar de la manita tanto como ustedes parece que quieren. Van a tener que ustedes hacer un esfuerzo y leer el código que les estoy poniendo. Voy a tratar de cada que copie, voy a copiar línea por línea y explicar qué hace cada línea, pero ya no voy a escribir código en tiempo real. Voy a hacer copiar y pegar de mi acordeoncito, que es este de aquí. Entonces, por ejemplo, para el Portfolio Manager primero voy a tener una cosa que es la matriz de varianza-covarianza. Mi primera función va a ser calcular la matriz de varianza-covarianza. Les avanzo. ¿Qué es lo que hago acá? Aquí inicializo con el RIC, y bueno, el número de decimales ya no se usa, pero lo usaba antes, y calculo la matriz de varianza-covarianza, ¿verdad? Una vez que tengo la matriz de varianza-covarianza, entonces ya puedo calcular el portafolios, y le digo, dame el resumen del portafolios que tengo, por ejemplo aquí de Markowitz, dame el summary, y calcúlamelo, ¿no? Ok. Ahora voy a tratar de hacer esto de una manera, llevarlos de la mano y explicarles el por qué pasan las cosas, pero si les pido un poquito más de comprensión. Se supone que ya después de ver 3 clases ya tienen más experiencia para leer código y para leer mi estilo de código. Entonces no se los puedo dar todo peladito y en la boca, desgraciadamente, porque requiere muchísima decisiones de por qué utilizo funciones o por qué no. Puedo tratar de hacer línea por línea y explicar la motivación y hasta jugar un poco de manera histriónica y decir, ay mira, tengo una duda, claro que no la tengo, pero suponer que la tengo, voy a intentarlo, pero si no lo logro y me salto cosas, es porque hacer código no es tan fácil. No es como un partido de fútbol, es una parte muy artística, y ver a un artista cómo está pintando no es divertido, a menos de que sea Bob Ross, porque él ya sabe hacia dónde va. Pero si no es él, si no es Bob Ross, ver a un artista que está pintando, que después rompe el lienzo porque no le gustó, que tiene un bloqueo, que no funciona, que se queda atrás, trabado, no va a funcionar tan bien. Entonces les pido un poco de paciencia por ahí. Voy a intentar lo más que puedan de llevarlos de la mano, pero también ustedes ya se supone que ya tienen nivel, si han llevado el curso bien, como para leer el código, ¿no? Claro que ayuda más, pero también tienen que hacer esfuerzo de su parte, que es escribir las cosas, rehacer las cosas y ver línea por línea lo que está pasando. ¿Ok? Bueno, pues, entonces, me regreso acá. Entonces me regreso aquí. Y bueno, esto era lo que les quería mostrar. Espero que haya quedado más o menos claro. Voy a seguir respondiendo las preguntas en Discord. Y voy a estar un ratito en Discord resolviendo las preguntas. Y a partir del lunes voy a empezar a ver la matriz de varianza-covarianza. Primero desde un punto de vista teórico, que es las propiedades, y después empezar a ver cómo se calcula en Python. ¿De acuerdo? Esa parte sí la vamos a hacer muy heurística, pero ya la construcción quizás de las clases necesarias, a lo mejor yo lo voy a hacer menos heurístico. Pero bueno, voy a intentarlo, voy a pensarlo el fin de semana. Muchas gracias, seguimos en contacto por Discord. Mauricio, out.